Cafeína. Cada día, miles de millones de personas despiertan y hacen exactamente lo mismo, alcanzar algo que las encienda. Tu cerebro tiene un sistema natural para medir el cansancio. Se llama adenosina. A medida que pasan las horas, la adenosina se acumula en el cerebro y se une a receptores específicos. Y eso te da ganas de dormir. La cafeína bloquea esos receptores. No los desactiva, los ocupa. La señal de cansancio sigue ahí, pero nunca llega a su destino. Pero no te da energía real, solo aplaza la factura. También dispara la dopamina, lo que te hace sentir enfocado, alerta y con ganas de hacer cosas. Por eso funciona, por eso la tomas. Con el tiempo, el cerebro se adapta, crea más receptores de adenosina para compensar el bloqueo. Ahora necesitas más cafeína para el mismo efecto. Eso es tolerancia. Y cuando no tomas, el cuerpo lo hace saber. Dolor de cabeza, mal humor, niebla mental. El cansancio aplazado cobra con intereses, tolerancia, dependencia física, y la compras en cualquier esquina del mundo. Nicotina. La nicotina es una molécula pequeña con un impacto desproporcionado. Cuando la inhalas, llega al cerebro en cuestión de 7 segundos, más rápido que casi cualquier otra sustancia. Se adhiere a los receptores de acetilcolina nicotínicos, receptores que tu cerebro usa para funciones esenciales, y desde ahí desencadena una cascada de dopamina. El efecto es inmediato y concreto. La nicotina no te relaja, te quita la ansiedad que ella misma creó. Es el ciclo más elegante de la dependencia. Genera la necesidad y también la satisface. Puedes fumarla, vapearla, masticarla, ponértela en parche. El método de entrega cambia, el mecanismo de enganche no. El cuerpo la absorbe, la metaboliza y en pocas horas te pide más. Los niveles bajan, la abstinencia empieza, el ciclo se reinicia. La abstinencia trae irritabilidad, insomnio, dificultad para concentrarse, ansiedad. No es debilidad de voluntad, es química. Una de las sustancias más adictivas que existen y es perfectamente legal. Alcohol. El alcohol no es un estimulante. Aunque la primera copa se sienta así, es un depresor del sistema nervioso central. Activa el GABA, el principal freno del cerebro, el sistema nervioso empieza a ralentizarse, los reflejos bajan, la coordinación se va, el juicio se nubla, y al mismo tiempo bloquea el glutamato, el acelerador. El resultado combinado es lentitud, desinhibición y una sensación de euforia que en realidad es solo el freno del cerebro pisado a fondo. También libera dopamina. Por eso la primera copa se siente tan bien. Por eso hay segunda. Pero el hígado trabaja horas extra para procesar el alcohol y el cuerpo paga la cuenta al día siguiente. La resaca no es solo malestar, es el sistema recuperándose de un tóxico. Con el uso crónico, el cerebro compensa produciendo más glutamato para contrarrestar el bloqueo constante. Cuando paras de golpe, el sistema queda sobreactivado. Sin el freno del alcohol, el acelerador dispara solo. La abstinencia del alcohol puede causar convulsiones, delirio y, en casos severos, la muerte. Es una de las pocas sustancias cuya abstinencia puede matarte, y pocas personas lo saben, tan integrado en nuestra cultura que olvidamos lo potente que es. Cannabis. El cannabis contiene más de 400 compuestos, pero el THC es el protagonista de los efectos psicoactivos. El THC imita a los endocannabinoides, moléculas que tu propio cerebro produce de forma natural. Se une a los receptores CB1 que están repartidos por todo el sistema nervioso y regulan cosas como el dolor, el apetito, la memoria y el estado de ánimo. Puedes fumarlo o vaporizarlo. El efecto llega rápido, o comerlo, en cuyo caso el efecto tarda más, pero es más intenso y más largo. Modifica la percepción del tiempo, intensifica los sentidos y puede generar relajación o ansiedad, dependiendo de la persona, la dosis y el contexto. El mismo compuesto puede producir resultados completamente distintos. El uso frecuente a largo plazo puede afectar la memoria de trabajo y reducir la motivación, especialmente en cerebros jóvenes en desarrollo. La adicción al cannabis existe, menos severa que otras sustancias, pero existe.
Alrededor de 1 de cada 10 usuarios la desarrolla y también tiene usos médicos documentados: dolor crónico, náuseas por quimioterapia, ciertos tipos de ansiedad. La evidencia científica sobre esto crece cada año. Cocaína. La cocaína hace una cosa excepcionalmente bien: inundar el cerebro de dopamina. Bloquea el transportador de recaptación de dopamina. Normalmente, después de que la dopamina hace su trabajo, el transportador la recoge y la devuelve a la neurona. La cocaína sella ese transportador. La dopamina se acumula en la sinapsis y no para de actuar. Se puede esnifar, que es la vía más común, o fumar como crack, que llega más rápido y más intenso al cerebro. En ambos casos el efecto es corto, cuestión de minutos o de media hora. Y eso es parte del problema. Cuando el efecto baja, el cerebro queda en déficit. Los niveles de dopamina caen por debajo de lo normal. El malestar es inmediato, y la solución más obvia está justo ahí. Con el uso crónico, el sistema de dopamina se agota. Los receptores se reducen, la sensibilidad baja. Sin cocaína, nada produce placer. Eso es lo que construye esta adicción, altamente adictiva. Cada uso eleva el umbral que el cerebro necesita para sentir algo. Y ese umbral solo sube. MDMA, el MDMA, conocido como éxtasis o Molly, tiene una reputación construida sobre una química muy específica. Inunda el cerebro de serotonina, dopamina y norepinefrina al mismo tiempo. No uno, los tres, simultáneamente. El efecto de la serotonina, en particular, genera una sensación de conexión emocional, empatía y apertura que es difícil de describir. La euforia dura entre 3 y 5 horas, con una claridad emocional que muchos describen como única. Pero el cerebro tiene una cantidad limitada de serotonina. El MDM a la agota. Al día siguiente, el famoso martes negro, la serotonina está en el piso. El estado de ánimo baja en proporción exacta a lo que subió. El uso frecuente puede dañar las terminales serotoninérgicas de forma permanente. El cerebro pierde parte de su capacidad para producir y manejar la serotonina. Buscar placer se vuelve estructuralmente más difícil. No es tan adictivo físicamente, pero el recuerdo de sentirte así puede ser más poderoso que cualquier abstinencia. LSD, el LSD es una de las sustancias más potentes conocidas por la ciencia. Wow. Dosis medidas en microgramos, millonésimas de gramo, son suficientes para cambiar completamente la percepción de la realidad. Se une a los receptores de serotonina 5-HT2A y desde ahí altera profundamente cómo el cerebro procesa la información. Las conexiones entre regiones que normalmente no se hablan empiezan a comunicarse. Los sentidos se mezclan, los pensamientos se entrelazan, los límites entre pensamientos y sensaciones se borran hasta que todo se siente como una sola ola continua. El efecto puede durar entre 8 y 12 horas. No puedes apagarlo cuando quieras. Eso hay que saberlo antes. El set y el setting importan enormemente. El estado mental y el entorno físico antes de tomarlo determinan en gran medida la dirección de la experiencia. El mismo puede ser profundamente revelador o profundamente aterrador según el contexto. Físicamente no es adictivo, no genera síndrome de abstinencia, pero puede dejar una huella psicológica profunda, tanto positiva como negativa. Ketamina. La ketamina es un anestésico que en dosis bajas produce un efecto inusual: disociación, la sensación de que te separas de tu propio cuerpo y lo observas desde afuera. Bloquea los receptores NMDA de glutamato, que son clave para procesar la conciencia, la memoria y la percepción del entorno. Al bloquearlos, el cerebro pierde parte de su capacidad de integrar la experiencia en tiempo real. Estás presente, pero el cuerpo se siente en otro lugar. Se usa en medicina como anestésico, especialmente en emergencias y con niños, y más recientemente, en formas específicas como el esketamina, para tratar la depresión resistente a otros tratamientos. Los resultados en ese campo son prometedores. Lo que pocos saben: el abuso crónico puede dañar la vejiga de forma permanente. Es un efecto físico grave, irreversible, y que pocas personas conocen cuando empiezan.
La dependencia psicológica es posible. El espacio disociativo que genera puede volverse atractivo de por sí, y algunos buscan repetirlo con frecuencia. Opioides. Los opioides imitan a las endorfinas, las moléculas del alivio que produce tu propio cuerpo en respuesta al dolor, al esfuerzo intenso o a la emoción fuerte. Se unen a los receptores mu-opioides, bloqueando la señal del dolor antes de que llegue al cerebro y generando simultáneamente una oleada de euforia. Para alguien con dolor crónico severo, esto puede ser transformador. La tolerancia se desarrolla rápido. El cerebro reduce la cantidad de receptores disponibles para compensar el exceso. Necesitas más para el mismo efecto, y más, y más. La abstinencia es brutal. Dolor corporal generalizado, vómitos, diarrea, insomnio, ansiedad extrema. Días que parecen semanas. El cuerpo que desaprendió a funcionar sin ellos tiene que volver a aprender. Una sobredosis paraliza el centro respiratorio del cerebro. La respiración simplemente se detiene, silenciosamente. Puede ser mortal en minutos, sin que nadie alrededor se dé cuenta. Morfina, heroína, oxicodona, fentanilo. Cada uno diferente en potencia, el mecanismo exactamente el mismo. Metanfetamina. La metanfetamina hace que el cerebro libere dopamina en cantidades que no tienen ningún equivalente natural. No es una diferencia de grado, es una diferencia de orden. La fórmula molecular es relativamente simple. Los ingredientes están disponibles. El peligro también. No solo bloquea la recaptación como la cocaína, fuerza activamente a las neuronas a expulsar sus reservas de dopamina. No espera a que se libere sola, la extrae a la fuerza. Después viene el colapso. El cerebro queda sin dopamina, sin las reservas que tardó tiempo en acumular. La depresión que sigue puede durar días o semanas, porque no hay de dónde sacar la señal de bienestar. El daño neurológico es real y documentado. Años de uso pueden destruir permanentemente las terminales de la vía de dopamina. El cerebro pierde, de forma estructural, parte de su capacidad para sentir placer. Una de las adicciones más difíciles de tratar. La recuperación es un proceso largo, con recaídas frecuentes, que puede tomar años. Psilocibina. La psilocibina es el compuesto activo en los hongos alucinógenos. Crecen de forma natural en casi todos los continentes y han sido usados por culturas humanas durante milenios. En el cuerpo, la psilocibina se convierte en psilocina, que activa los mismos receptores 5-HT2 a que el LSD. El mecanismo es similar, aunque la duración y el perfil de efectos son distintos. Desactiva la red de modo por defecto, la estructura cerebral que mantiene el sentido del yo organizado y continuo. Eso produce lo que se conoce como disolución del ego. El límite entre uno mismo y el entorno se vuelve difuso. Por un momento solo existes. Las visualizaciones son intensas, patrones geométricos, colores que parecen más reales que lo real, los sentidos mezclándose entre sí. La experiencia puede ser abrumadora o profundamente significativa. A veces las dos cosas al mismo tiempo. No crea dependencia física. El cerebro desarrolla tolerancia tan rápido que usarla varios días seguidos es prácticamente imposible. El efecto desaparece. La investigación científica reciente apunta a un potencial terapéutico real y significativo. Los ensayos clínicos en curso están produciendo resultados que hace 10 años habrían parecido imposibles. Benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los tranquilizantes más recetados del mundo. Valium, Xanax, clonazepam, alprazolam. Están en millones de hogares. Potencian el efecto del GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Hacen que los receptores GABA-A respondan con mayor intensidad al mismo estímulo. El resultado es calma, relajación muscular e inducción del sueño. Son efectivas. A corto plazo, funcionan bien. El problema comienza cuando el médico las receta por meses, cuando el paciente no puede dejarlas o cuando se usan sin supervisión. La tolerancia aparece en semanas, la dependencia física en meses, y dejarlas, una vez que el cuerpo se acostumbró, puede ser brutalmente difícil.
La abstinencia incluye ansiedad intensa, con frecuencia peor que la original, temblores y, en casos severos, convulsiones. Como el alcohol, es una de las pocas sustancias cuya abstinencia puede ser médicamente peligrosa. Son recetadas por médicos, son legales, son socialmente aceptadas y crean dependencia exactamente igual que cualquier otra sustancia de esta lista. 12 sustancias, 12 mecanismos distintos de actuar sobre el mismo órgano. El cerebro humano, siempre en el centro. Algunas son legales y las tomamos sin pensarlo. Otras son ilegales y las juzgamos sin entenderlas. Pero la química no distingue entre lo que está permitido y lo que no. Conocerlas no significa usarlas.